Buenas tardes, queridos hermanos. Un saludo también a nuestros hermanos que nos siguen por Facebook, en la página del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Pues esta tarde, queridos hermanos, vamos a compartir un tema, el tema de los abuelos. Estamos en la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos de nuestro Señor Jesucristo, los papás de Mamita María. Y pues ya estamos próximos al festejo y vamos a compartir el tema, los abuelos. Entonces saludamos a nuestros hermanos que nos siguen por Facebook, todos aquellos que lo puedan ver en este momento, o aquellos que en el día, en la tarde o en la noche lo puedan ver. Un saludo, que la paz del Señor esté con todos nosotros y Mamita María nos acompañe siempre. Pues queridos hermanos, antes de iniciar el tema, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude a comprender, nos ayude a entender y que nuestra fe crezca. Y como dice el Evangelio de hoy, no se endurezca nuestro corazón. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias por permitirnos estar esta tarde reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hoy vamos a aprender un poco más de hombres santos que son nuestro ejemplo, como hijos tuyos, como abuelos, como hijos y como padres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos llenes de la luz del Espíritu Santo, que nos llenes de su sabiduría, de su entendimiento, para que podamos discernir día a día lo que tú quieres de nosotros, cuál es tu plan sobre nosotros, y que nosotros podamos seguir, Señor, fielmente todo aquello que nos mandes a hacer. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Le pedimos a Mamita María también que interceda por nosotros, para que como ella, algún día nosotros podamos decir, que sea más pronto que tarde, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y nos dirigimos al Padre con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a Mamita María, con mucho amor, le dirigimos las palabras que Dios Padre le ha enviado a través del Arcángel Gabriel y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No podemos sentar. Pues queridos hermanos, vamos a compartir el tema de los abuelos. San Joaquín y Santa Ana son los patronos de los abuelitos y de las personas mayores. Cuando nosotros nos dirigimos a ellos por nuestros abuelos, algún vecino mayor, nuestros padres, ellos son los patronos de las personas mayores. Su historia, la historia de San Joaquín y Santa Ana, no viene en la Biblia, pero sí está en algunos libros que no están dentro del canon bíblico, pero que la tradición de la iglesia nos enseña. ¿Y por qué no los enseña? Porque no están en contra de la fe cristiana. Y eso lo vamos a ver en un momento, cómo las enseñanzas de la iglesia acerca de Joaquín y de Ana, los padres de nuestra Madre Santísima, no van en contra de nuestra fe. Al contrario, nos llevan aún más a la fe,
a esa fe que debemos de tener a nuestro Señor, a Dios. Miren, vamos a hacer un pequeño preámbulo. No vamos a hablar nada más de la historia de Joaquín y Ana, pero vamos a hacer un pequeño preámbulo. Nos dice la tradición que San Joaquín y Santa Ana ya eran grandes y no podían tener hijos. Y en aquellos tiempos, en Israel, no tener hijos era una maldición. Lo veían como que Dios los había maldecido por no haber tenido hijos. Es decir, algo hicieron que a Dios no le gustó. Ese era el pensamiento. Ahora imagínense ustedes toda una vida cargando con eso. Ya grandes, un día cuenta la tradición que va Joaquín a llevar ofrendas a Dios en el templo y no lo dejan entrar. Y le dicen, tú no puedes entrar aquí, no tienes hijos, tú estás maldito por Dios. Y una persona así no puede entrar al templo. Fíjense nada más ese pensamiento. Y así varias veces. Entonces, ya sabiéndose grande, que a lo mejor ya se acercaba a los últimos años de su vida, él, dice la tradición de una manera rápida, que se va con sus ovejas al campo, y allá se está 40 días y 40 noches pidiéndole al Señor, rogándole, como le hacía siempre, que le ayudara, que pusiera sus ojos en ellos y que le diera descendencia. Y por su parte Ana hacía lo mismo, viendo la desesperación de su esposo y su propia necesidad, su propia desesperación, ella le rogaba a Dios, alababa y bendecía a Dios, que se fijara en ella, en ellos, para que tuvieran descendencia. Pero siempre dice la tradición que ellos decían, pero que se haga tu voluntad. Ellos tenían un deseo, tener hijos, pero decían, Señor, pero que se haga tu voluntad, no la nuestra. Una cosa es el deseo y otra cosa es lo que Dios quiera para nosotros. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, dice la tradición que un ángel se le aparece a Ana y le dice que va, así como Sara tuvo un hijo siendo ya grande, tú también tendrás descendencia. Y se hablará de ese hijo tuyo por siempre. Y nosotros sabemos quién es ese hijo, Mamita María. Cuando regresa Joaquín del campo, con sus ovejas, con el rebaño, ella le da la noticia de que el ángel se les ha aparecido. Y pues en esa alegría conciben a su hija, a la Virgen María. Cuando ella nace, ellos se la ofrecen a Dios en agradecimiento. Cuenta también la tradición que cuando ella ya tenía como 5 años, es entregada al templo para que fuera educada en las cosas de Dios. Y había un proceso que es que las niñas que eran entregadas en el templo tenían que subir una escalera para llegar hasta la puerta del templo. Pero si y los papás se quedaban acá abajo. Entonces, si la niña iba subiendo y de repente volteaba a ver y sus papás y se regresaba, decían, no, ella no es para esto. Y entonces ellos pues tenían ese temor, porque ellos se lo habían ofrecido a su hija, a Dios. Entonces dice la tradición que ellos llevan a su hija a los pies, a las escaleras, a los pies del templo, y que ella empieza a caminar, como si nada, empieza a caminar y no voltea a ver atrás, solamente cuando llegó a donde estaban los sacerdotes esperándola, y voltea y saluda a sus padres. Y ellos llenos de alegría, sabiendo que ella iba a ser aceptada en el templo,
Pues bueno, ahí la dejan y le dan gracias a Dios. Esa es parte de la historia que nos cuenta la tradición de la iglesia acerca de San Joaquín y Santa Ana, que son ejemplos para nosotros. Miren, el nombre de Joaquín significa Yahvé prepara. El nombre de Ana significa gracia, no gracias, gracia. Y el nombre de María, que proviene del hebreo Miriam, hay varias traducciones. Una es excelsa, es decir, lo máximo. Otra, elegida de Dios. Y otra, estrella del mar. Cualquiera de las tres son preciosas. Nombres preciosos para nuestra Madre Santísima. Bueno, ya hemos hablado un poquito de Joaquín y Ana. Ahora, a esos abuelos hay ciertas cualidades en ellos que deben de ser ejemplo para nosotros, como hijos, como mayores y como padres. Una de sus cualidades es que fueron personas de profunda fe y confianza en Dios. Profunda fe. ¿A qué nos invita si nosotros tomamos de ejemplo a San Joaquín y Santa Ana? A que nuestra fe vaya creciendo y que vayamos confiando plenamente en Dios. Por eso les decía yo que la iglesia nos enseña esto en la tradición y no va en contra de la fe cristiana, al contrario, debe de fortalecer nuestra fe. Otra cualidad de San Joaquín y Santa Ana: amaban a Dios sinceramente y se sometían a su voluntad en todo. Otro ejemplo, obedecer a Dios. Como yo les decía, ellos le pedían a Dios que tuvieran descendencia, pero siempre que se haga tu voluntad, no la nuestra. Es decir, en tu tiempo, en lo que tú tienes para nosotros. Amar sinceramente a Dios. Cuando nosotros amamos, no reclamamos. Vivimos, convivimos, damos gracias y tratamos de agradar a la otra persona. Por eso es necesario que nosotros nos sometamos a Dios. No que nos sometamos, que estemos subyugados a Dios, que estemos aplastados por Dios, no. Un sometimiento de amor, por elección propia. Yo deseo amar a Dios y lógicamente obedecer. Y eso nos lo enseña San Joaquín y Santa Ana, es otra cualidad. Amar a Dios sinceramente y someterse a su voluntad en todo. Otra cualidad, y aquí vamos a entender por qué a la Virgen María no le costó trabajo seguir y obedecer a Dios. Educaron a su hija en la fe y en el amor de Dios. Ese es otro ejemplo para nosotros que somos padres, que somos abuelos. Educar a nuestros hijos en la fe y en el amor a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el niño Jesús se perdió? ¿Dónde lo encontró mamita María? ¿En el parque? ¿En los videojuegos? ¿Jugando fútbol? No, lo encontró en el templo, porque lo que sus papás, Joaquín y Ana, le enseñaron a ella lo enseña a su hijo. Dice también que otra de las cualidades fue que a través de ellos, la Virgen María cree fielmente en la promesa del Salvador. Ellos la ofrecieron al templo, así como ustedes y yo traemos nuestros hijos a catecismo, para que aprendan de Dios, crean en Dios, en nuestro Salvador. Por eso, cuando a la Virgen María se le aparece el ángel y le dice que ella es la elegida para que se cumpla la promesa,
Ella dice, hágase en mí según tu palabra. Porque ella sabía que Dios iba a cumplir algún día esa promesa. Y ella dice, bueno, si es en mí, que así sea. Pero ¿por qué no le costó trabajo decir que así se haga? Porque ella fue enseñada a amar y a obedecer a Dios en su voluntad. Y como ella dice también, he aquí la esclava del Señor. Todo lo que mi Señor diga, pues lo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, miren las cualidades, las vamos a repetir. Eran personas de profunda fe y confianza en Dios. Amaban a Dios sinceramente y se sometían a su voluntad en todo. Educaron a su hija en la fe y el amor a Dios. A través de ellos, su hija, María, cree fielmente en la promesa del Salvador. A eso estamos llamados nosotros, a educar a nuestros hijos, a nuestros nietos en la fe verdadera y amar a Dios y obedecerle en todo. Esos son los ejemplos, algunos, que nos da San Joaquín y Santa Ana a nosotros. Y por eso les decía, eso no es contrario a la fe cristiana. Por eso la Iglesia lo enseña y lo toma de esos libros que, aunque no están en el canon bíblico, nos enseñan mucho. ¿Sí? Bueno, si nosotros consideramos estas cualidades, queridos hermanos, muchas cosas pueden cambiar en el mundo. Ya no vamos a encontrar a nuestros hijos, porque ahorita nosotros pensamos, oye, ¿dónde está, no sé, Juan? Ah, en el campo. ¿Quién de nosotros encuentra a nuestros hijos? En la iglesia. Muy pocos. Entonces ahí es donde yo debo de pensar, ¿qué estoy haciendo en enseñar a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta? En amar a Dios, en confiar en Dios, en creer en Dios y en confiarme a Dios. Eso nos debe hacer reflexionar, queridos hermanos. ¿Cómo tomamos ejemplos de nuestros abuelitos también? Joaquín y Ana. Ahora miren, ya vimos un poquito de lo que nos enseña la tradición de la iglesia. Ahora vamos a ver 3 citas bíblicas que nos hablan de los abuelos, para que ustedes vean cómo el Señor se preocupa de todos y por todos. Dios se preocupa por todos y quiere siempre el bien para todos. En Proverbios, capítulo 17, versículo 6, en el Antiguo Testamento, dice, los nietos son la corona de los ancianos, así como los padres son el orgullo de sus hijos. Ahora, si hay nietos, esos ancianos son los abuelitos, por lógica. Entonces vamos a cambiar esa palabra. Los nietos son la corona de los abuelos, así como los padres son el orgullo de sus hijos. Cuando nosotros, queridos hermanos, enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, a obedecer a Dios, a cumplir en el amor, y no solamente los enseñamos de palabra, sino principalmente de obra. Porque yo no le puedo decir a mi hijo, ama a tus vecinos, y a la media hora mi hijo o mi hija me ve gritando acá desde el cerco a la otra, y mi gallina que me robaste el otro día, y se empiezan a insultar. Entonces yo no estoy actuando conforme lo que le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija. ¿Sí? Entonces, educar es con el ejemplo, como dice un dicho. Entonces, queridos hermanos, cuando nuestros hijos aprenden a amar verdaderamente al prójimo, nuestros hijos, ¿por qué dice la palabra que los padres son el orgullo de sus hijos? Porque nuestros hijos van a decir, no, mi papá me enseñó esto, mi papá aquello, mi mamá esto, mi mamá aquello. Yo soy lo que soy porque mi mamá me enseñó a ser así.
¿Y por qué dice que es la corona de los abuelos, los nietos? Porque los papás, es decir, los hijos, van a hacer lo mismo con sus hijos. Se va a formar una cadena de amor en nuestras familias y así será por generaciones si nosotros nos agarramos del amor de Dios. Por eso es que esta cita bíblica nos dice, los nietos son la corona de los abuelos. Fíjense nada más la misericordia de Dios, qué tan grande es, que a los abuelos les permite ver sus frutos. Esos frutos de amor le permite verlos. No nada más en sus hijos, sino en la descendencia de sus hijos. Y eso se forma que sería la corona, es decir, Señor, gracias por enseñarme a hacer las cosas bien, como ellos. Vemos la descendencia, María, la descendencia de María, Jesús. Entonces, esos son nuestros ejemplos, queridos hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 4, dice, si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a cumplir sus deberes con su propia familia y a ayudar a sus padres. Queridos hermanos, cuando una persona mayor, no necesariamente una viuda, pues aquí nos está trasladando a la cultura de aquel tiempo, pero ahorita podemos hablar de personas mayores, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos, que ya son mayores. Dice, si tienen nietos e hijos, que estos, es decir, que los nietos, que los hijos aprendan primero sus obligaciones en la familia. Eso es necesario, que ayuden a sus padres. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a cumplir nuestros deberes, sería una vida tranquila en nuestra vejez, porque sabemos que así como nuestros padres nos enseñaron a cuidar de ellos, de nuestros padres, y nosotros enseñamos a nuestros hijos a cuidar de sus padres, es decir, nosotros, así ellos van a cuidar de nuestros nietos, a cuidar de ellos, y nuevamente se forma esa cadena de amor en nuestras familias. Cada quien conoce sus deberes con la familia. Primero, la familia que nos ha regalado Dios. Luego el fútbol, luego la televisión, luego el baile, luego el juego. Debemos de ser conscientes del amor que nosotros como jóvenes debemos de tener a los mayores. Debemos de ser conscientes de eso. Y esta cita bíblica de Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 4, termina diciendo, esto es lo correcto ante Dios. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos y nosotros como hijos aprendemos nuestros deberes, a cumplir nuestros deberes, dice, esto es lo correcto ante Dios. San Joaquín y Santa Ana enseñaron a María a hacer lo correcto ante Dios. Y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, enseñó a Jesús a hacer lo correcto ante Dios. Entonces así debe de ser con nosotros. Y por último, queridos hermanos, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le recuerda una cosa. Dice, recuerdo tu fe sincera, le dice a Timoteo. Es decir, a cada uno de nosotros, Dios a través de San Pablo, en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, nos dice, recuerdo tu fe sincera. Así era tu abuela Loide y tu madre
Eunice. Así nos dice el Señor. Recuerdo su fe sincera que le fue transmitida por sus abuelos, por su madre, o por aquel anciano o anciana que vivía cerca, que daba testimonio de amor. Lo recuerdo, dice el Señor, que se te enseñó esa fe sincera. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Nosotros estamos convencidos que la fe de nuestra Madre Santísima fue recibida de sus padres. Ellos se la enseñaron. Algunos de aquí ya tenemos nietos, otros tenemos hijos. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué tipo de fe le estamos enseñando? Algo muy sencillo y que pareciera decir, ay hermano, ¿esto qué tiene que ver? Miren, hay unos programas de unos charlatanes que salen en la radio, que te leo las cartas, que si la carta del Espíritu Santo, la carta de no sé qué, la carta de no sé cuánto, que yo curo males de ojo, que los poderes oscuros, no sé qué tantas cosas. Pero también te dicen de la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, para que tú no te des cuenta que el enemigo te está engañando. ¿Quiénes de nosotros, no levanten la mano, no nos vayamos a quemar, ¿verdad? Pero ¿quiénes de nosotros apagamos la radio en ese momento? Al contrario, a veces hasta le subimos más para ver el chisme, a ver quién engañó a quién y que había una señora que le hizo no sé qué cosa a la otra señora para que dejara a su marido. Y yo eso lo curo, dice este charlatán. Muchos subimos el volumen, no apagamos. Y entonces de estar escuchando los niños jugando, nosotros mismos, nos vamos acostumbrando a una falsa fe. Pero a veces, cuando está el programa de radio de la iglesia, ni siquiera le ponemos atención. O cuando se transmite la misa por la radio, ni siquiera le tomamos atención a vivir la misa. Pero no vaya a salir número, porque hasta más le suben al volumen, y yo también. Entonces, es necesario que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, en la fe verdadera. En la verdadera fe. Y por eso dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Recuerdo tu fe sincera. Es decir, esa fe verdadera a Dios. Yo sé que así era, que cuando te hablaba de Dios, tú decías, sí, yo creo en eso. Y para que llegaras a ese nivel, yo recuerdo la fe de tu abuela y la fe de tu madre. Yo estoy seguro que ellas te la enseñaron. ¿Será que así puede decir de nosotros Dios? Que nosotros le estamos enseñando la fe verdadera a nuestros hijos, a nuestros nietos. O si siquiera nosotros estamos en la fe verdadera, debemos de reaccionar, queridos hermanos. Porque no nada más venimos aquí porque es la festividad. Venimos porque ellos son ejemplo de nosotros. Los santos esos son ejemplos de nosotros para seguir caminando. Joaquín y Ana son un gran ejemplo. Entonces, como ya vimos de manera rápida, 3 citas bíblicas que nos hablan de cómo debemos proceder, cómo debemos hacer, cómo debemos recibir la palabra de Dios y en qué fe vivir. A ejemplo de ellos. Y les vuelvo a leer 4 cualidades de San Joaquín y Santa Ana, para que no se nos olviden. Personas de profunda fe y confianza en Dios. Otra, amaban a Dios sinceramente y se sometían a su santa voluntad en todo. Tercera, educaron a su hija en la fe y el amor a Dios. Y a través de ellos, María cree fielmente en la promesa del Salvador. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a catecismo, que le enseñe el catequista. ¿Quiénes de nosotros, ay, qué te enseñaron?
¿Qué aprendiste? Y lo que falte, yo lo sé, se lo transmito a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta. Ese es parte de nuestro trabajo en la fe. Ahora, ya vimos la tradición, ya vimos la palabra. Ahora vamos a ver qué nos dice dos comentarios del vicario de Cristo, es decir, el Papa Francisco, el Santo Padre, ¿verdad? Él nos dice: los abuelos son el tesoro de la sociedad, portadores de fe en tiempos de persecución. Y queridos hermanos, estamos en tiempo de persecución. La iglesia está siendo perseguida con falsas doctrinas. Está siendo perseguida con falsas ideologías, con todo aquello que el mundo nos enseña y es contrario a la fe. Pero nosotros, blanditos, vamos aceptando eso, y eso, en vez de transmitir la fe, transmitimos cosa contraria. Por eso es necesario, abuelitos, abuelitas, padres, ancianos, mayores, que se conviertan en portadores de la fe verdadera, que sean ese tesoro que guarda la fe verdadera y que la transmite a los más jóvenes para que no se pierdan. Otra frase del Papa Francisco: los abuelos, dice él, son la sabiduría en nuestra propia casa. Cuando tenemos a nuestros hijos y ay mami, es que el niño o la niña se levanta con hipo y no se le quita, ¿qué hago? Asistes a la sabiduría de alguien mayor. Y si mamá no se acuerda, pues no sé, hija, pero vamos a preguntarle, abuelita. Créanme que ahorita no sé qué cosa le dan, pero algunos dicen, no, pues pónganle esto, pónganle aquello. Hay sabiduría ahí. Es sabiduría que tenemos en la casa. Ay, mamá, es que fíjate que el frijol como que se siente así. Échale bicarbonato que con eso se le quita. Ahí hay sabiduría. Aprovechemos esa sabiduría. Es que mi hijo y mi hija, mira mamá cómo se está portando. Hija, así eras tú. Pero yo mira cómo te fui guiando, cómo fui haciendo. Haz lo mismo, no te desesperes. Ahí está la sabiduría. Ahí está el consejo de Dios a través de los abuelos. Por eso los abuelos son la sabiduría en nuestra propia casa. Valoremos a nuestros ancianos. Valoremos a nuestros abuelos. Valoremos a nuestros padres ya grandes. En ellos hay sabiduría. Queridos hermanos, recibimos al Señor. Alaban a Dios. En el altar, oculto en la hoz, vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bueno, queridos hermanos, nos podemos sentar. Les decía que es necesario que aprovechemos la sabiduría de los mayores. Pero alguno podría decir, ay hermano, es que pues yo ya no tengo abuelitos, yo ya no tengo papás. Decía un sacerdote que veía yo el otro día para preparar un poco este tema, decía, pero hay ancianos en tu cuadra, hay ancianos en tu colonia,
ese amor que tienes en tu corazón, dáselo a ellos. Porque recuerden una cosa, cuando nosotros cuidamos, en cada uno de los hermanos está Cristo. Y algún día, cuando seamos llamados por nuestro nombre y estemos en la presencia del Padre, en la presencia de Dios, qué hermoso que nos diga: gracias, porque me cuidaste cuando cuidaste a esa mi hija más pequeña. Porque me cuidaste cuando cuidaste a ese mi hijo más pequeño. Cuando no se podía valer por él, cuando le diste agua, cuando lo vestiste, cuando lo escuchaste, cuando le diste amor, lo hiciste conmigo. No es necesario, queridos hermanos, si no tenemos ya abuelos o papás grandes, busquemos a algún anciano en nuestra colonia y ayudemos, platiquemos, convivamos con ellos. Es muy difícil a veces cuando asistimos a personas mayores y hoy nos cuentan lo que nos contaron ayer y mañana nos cuentan los que nos contaron hoy, que es lo mismo que lo de ayer. Pero hay que tener paciencia. A veces se olvida. ¿Por qué? Porque nos cuentan sus mejores momentos. Nos cuentan aquello que los hicieron felices. O aquellos momentos en los cuales se sentían tan débiles que descubrieron la presencia de Dios en ellos. Tengamos ese corazón abierto, queridos hermanos, a nuestros ancianos. Y descubramos en ellos el tesoro de la sociedad, de la familia, el tesoro en casa. El Papa Francisco nos da unos consejos, son dos, ya para ir cerrando el tema. Dice: debemos estar en contra de una sociedad de descarte que nos propone desechar a los ancianos. No, es que yo no puedo cuidarlo. Al asilo de ancianos. Recordemos, jóvenes, cuando teníamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ese bebito o esa bebita se levantaba llorando porque la leche le caía mal, porque tenía cólico, porque le tenían que dar sus palmaditas en la espalda, porque le dolía su pancita, porque no podía eruptar. Ahí estaba mamá, ahí estaba abuelita, ahí estaba alguien y no nos pedía nada a cambio. ¿Por qué ahora nosotros para cuidar a un anciano sí pedimos algo a cambio? Y más aún si se trata de nuestra madre o se trata de nuestros abuelos. No debemos de pedir nada a cambio. Al contrario, abrir nuestro corazón a los ancianos. Y no caigamos en esa sociedad de descarte, es decir, descartar a los ancianos, al asilo de ancianos. O si está muy enfermo, inmediatamente pensar: ay, es que ya da mucha lata, ya es muy pesado. Eutanasia. Cada vez crece más la cultura de la muerte. Pues ya, es que ya hay mucho su dolor. En vez que le digamos: ese dolor que tienes es Cristo que te permite subir a su cruz. Dios te está purificando para que cuando llegues a su presencia como ese hijo pródigo, que su padre lo vio venir y salió a su encuentro, se le tiró a su cuello y le da un beso y hace fiesta, nosotros le decimos: no, mejor eutanasia. ¿Dónde está el valor que le estamos dando a nuestros abuelos? No caigamos en esa cultura del descarte. Es un consejo del Papa Francisco. Otro consejo, y esto es para los jóvenes. Dice el Papa Francisco a los jóvenes: busquen a sus abuelos. Ellos tienen la sabiduría de la vida. Saben cosas
que conmoverán sus corazones. Yo recuerdo cuando mi papá, ya grande, él partió a la casa del Padre a los 82 años. Me contaba las historias de cuando él era joven, cómo arreaban vacas y cómo en el campo las cosas que hacían y cómo convivían en aquellos tiempos. Decían, no, pues ni carros habían, qué teléfono, nada, todo era por telegrama, por cartas. Y yo me imaginaba todo aquello y eso me llenaba. Y cuando volvía yo a platicar con mi papá el día siguiente, cuando cenábamos, me volvía a contar lo mismo y le agregaba un poquito más y no me aburría. Entonces veamos esa sabiduría en las personas mayores, para que lo sigamos transmitiendo, la unidad en la familia, el amor a Dios, la fe verdadera. Y eso conmoverá nuestros corazones, es decir, nuestro corazón se llenará de amor y decir, cierto, no le he hablado a mi mamá, ni siquiera por teléfono, desde hace como 3 meses. ¿Qué espero? Muchas veces nosotros lloramos delante de un ataúd, no por amor, sino porque decimos, hubiera estado más tiempo con ella, le hubiera puesto más atención a él. Por culpa a veces nosotros lloramos, no por amor. Entonces, asistamos a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, sabiendo que estamos haciendo lo que ellos nos enseñaron en la fe verdadera y amar al prójimo. Y de esa manera, cuando sean llamados a la casa del Padre, nosotros nos sintamos aliviados de decir, hicimos lo que teníamos que hacer. Gracias, Padre, por permitirme convivir con mi abuelito, convivir con mi abuelita, convivir con mi papá y mi mamá ya grande. Y no vamos a sentir culpa, entonces sí, vamos a llorar por extrañar, porque vamos a extrañar ver físicamente a nuestro ser querido, pero nuestro corazón se va a llenar de alegría sabiendo que los pudimos acompañar hasta el último momento de su vida. Y absorbimos de ellos como nuestra Madre Santísima absorbió de sus padres Joaquín y Ana, y nuestro Señor Jesucristo absorbió de su madre todo aquello que a Dios le es agradable. Esa es nuestra tarea. Esa es la tarea de los abuelos y es la tarea de los jóvenes, no caer en la cultura del descarte. Démosle tiempo, démosle espacio, démosle atención a las personas mayores. Y eso, queridos hermanos, llenará nuestro corazón. Y eso son tesoros que también estamos juntando en el cielo. Porque como yo les decía, cuando le den de tomar a una persona que necesita, lo están haciendo con Cristo. Cuando le den de comer, lo están haciendo con Cristo. Cuando lo vistan, cuando lo laven, a pesar, decía un sacerdote, que nos dé asco, porque a veces sucede, son reacciones del cuerpo cuando vamos a lavar o se vomitó o qué sé yo, podemos hacer, son reacciones naturales del cuerpo. Pero ¿qué digo yo como cristiano? Señor, por ti lo hago. Aunque yo también termine todo, pero yo por ti lo hago. Porque cuando estuviste enfermo, me cuidaste. Tengamos presentes las palabras del Señor, queridos hermanos. Cuidemos a nuestros ancianos, cuidemos a nuestros abuelos, veamos por ellos, sin pedir nada a cambio. El premio está en el cielo. Pidámosle a San Joaquín y Santa Ana que intercedan por nosotros para que el Señor nos dé la fortaleza que necesitamos para cuidar a un enfermo. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros para que Dios nos dé la fortaleza de saber escuchar, de saber entender, de saber cuidar
a un enfermo, a un abuelo, a una abuela, a un anciano. Y acuérdense ustedes que el que pide, se le da. Y al que busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. Entonces, toquemos al corazón de Cristo para que a través de la intercesión de todos los santos y de nuestros propios ruegos, Él nos dé la fortaleza y nos dé la paciencia para poder escuchar, para poder cuidar a nuestros ancianos. Y que tengan el valor verdadero, porque dice un dicho, como me veo, te verás, y como te ves, me vi. Es decir, todos algún día, si Dios lo permite, vamos a llegar a esa edad. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a valorar a los ancianos, a nuestros abuelos, ¿qué se espera de nosotros en nuestro tiempo cuando lleguemos a esa edad? Entonces, queridos hermanos, pidamos la intercesión de los santos para que el Señor nos ayude a entender y comprender a nuestros abuelos. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues este fue el tema de los abuelos, queridos hermanos. Para aquellos que nos siguieron a través de Facebook y también los que sigan el video en la mañana, en la tarde o en la noche, pues un saludo también y nos despedimos de ellos. Y gracias a todos ustedes por su atención. Mil gracias a todos.